Voy a invitar a mi amigo John Farao. Aquí está. Buenas. ¿Qué hay? ¿Qué tal estás? Bien, tío. Se escucha bien, ¿no? Sí, No va retardado el sonido ni nada. igual tú escuchas en seco, Yo te escucho tal cual. pero se escucha en mute, creo, en tu pantalla, en tu móvil. Si te escucho, yo te escucho bien, aunque parece que se distorsiona un poco, ¿no? Pero yo digo que se te escucha a mí en tu móvil, iPod. Sí, aunque parece que se traba un poco el sonido. Puedes ponerte unos cascos. No los tengo aquí a mano ahora. A ver, y si le bajas un poco el volumen. Espera. Habla ahora, habla ahora. Hola, hola, hola. Sí, ahora va bien, va mejor Ah, ahora. más bajito. Y bueno, a ver si, a ver si ¿Te se viene cortaste más el gente. pelo o qué? Siempre lo tuve así, tío. Sí, no te lo dejarías largo. No. Bueno, no son las 8. A ver si se une más A gente. ver si va entrando la gente. Me tienen censurado con el Instagram otra vez. Luego lo subimos. La gente, la mayoría para que vean mis historias y demás tienen que buscarme. Joder. El chat no se puede ocultar, ¿no? Más que nada para estar enfocado en lo que vamos a Sí, hablar, ¿sabes? cuando empieces, si quieres, Sí, cuando sean las 8 y llevemos un rato, pues quitamos el chat y empezamos claro, en serio con el directo. ahí con el lag. Bueno, Y bueno, ¿por dónde vas a empezar? Bueno, van a ser las 8 ya. Empieza ya, si quieres. Empezamos entonces, ¿no? Mm, Bueno, pues eso, vamos a hablar de Egipto, ¿no? De, o sea, toda la civilización, vamos a enfocarnos solo en ese tema, ¿no? Y bueno, para los que sientan curiosidad, pues que se queden hasta el final, porque vamos a ir poco a poco, vamos a ir primero metiéndonos un poco en lo más básico y luego a medida que se va prolongando el directo, pues ya nos metemos en más profundidad, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Egipto, de los egipcios, es muy raro encontrarnos con el término Kemet o Kemitas, ¿no? Que son los términos originales para describir esa civilización. Entonces, si partimos de la base de que no conocemos o normalmente nunca solemos escuchar los términos originales, es como que nos estamos perdiendo una pieza importante del puzzle, ¿no? mm, Porque Egipto en realidad es el nombre griego, no es el nombre original. Egipto es el nombre que le dieron los romanos. Se dice que se lo dio Herodoto a la zona norte, que fue donde se asentaron por primera vez los romanos, los griegos. sí. Pero no es el nombre que describe esa civilización. El nombre original es Kemet, que significa la tierra negra. Entonces, ¿ahora qué te dicen los Es egiptólogos? que Te dicen que pasó con significa la España lo tierra... mismo, ¿no? Que le llaman a España y Sí. antes era Iberia. Pues el egiptólogo te dice que significa la tierra negra porque el suelo era más oscuro y más fértil, ¿no? Sin embargo, si sigues indagando, ves que el término que utilizaban para describir la tierra era Ta. De ahí Tameri, la tierra amada. Tú no dices Takemet, la tierra de la tierra, la tierra de la tierra negra. No tiene mucho sentido, ¿no? Mm, Es como, por ejemplo, cuando dices el África negra. No dices el África negra para referirte a la tierra, sino a la gente negra de África. mm. De ahí que ellos a sí mismos se llamaran kemitas, que es el equivalente a egipcios, ¿no? Y si sabemos que tenían más conocimientos de los que nos están contando, y que de hecho muchos griegos, europeos y asiáticos se dice que iban a aprender allí a leer libros, parte de ese conocimiento, por ejemplo, de química, parte de ese conocimiento viene de ahí.
De ahí la palabra química, cuando vas a estudiar química, que en inglés es chemistry, que suena como chemetic, ¿no? Mm. Entonces ves que hay cosas que no te están contando. O la alquimia. También. Luego, por ejemplo, siempre nos basamos en el egiptólogo. El egiptólogo trabaja para instituciones de egiptología, que a su vez trabajan con los científicos que se supone que analizan el ADN de las momias y que te recrean el rostro de Tutankamón, que a su vez son los mismos que están trabajando con la historia oficial. Entonces, si sabemos que el egiptólogo, el científico y el historiador oficial se mueven por dinero y por intereses, ¿me puedo fiar yo de ellos? Es como la vacuna, por ejemplo. Hay científicos en la tele que te dicen que la vacuna es buena. Sin embargo, los científicos que van por la rama no oficial y que no ves en televisión, Eh, no dicen lo mismo, ¿no? eh, Pues bueno, eso es a lo que voy. Eh, Cuando nos hablan de la historia negra de África, ¿qué es lo que nos cuentan? Lo único que nos están contando es que llegó allí el europeo y que vivían en chabolas y los cogieron en embarcaciones como esclavos. No nos están contando nada más, no nos están contando lo que había antes, ¿no? Y eso es a lo que vengo a hablar aquí. Un poco de historia y luego vamos metiéndonos más en profundidad en esos conocimientos, si te parece, ¿no? por supuesto. Y bueno, a lo que voy. Vamos a analizar con detalle, ¿no? Porque cuando indagas ves que han corrompido incluso hasta los nombres de los faraones. Tenemos, por ejemplo, a Ramsés. Todo el mundo escuchó el nombre de Ramsés, que significa hijo de Ra. ¿Con qué se asocia Ra? Con el sol, el que trae la Sí. información. Y Ramsés es la adaptación griega. El nombre original es Ramesú. Y qué curioso que el nombre Ramesú es un nombre muy común en el África negra como Rasul, que es un nombre de origen suajalí que se emplea en Tanzania y en Uganda. ¿Y qué significa Rasul? El mensajero. O sea, vemos la relación que existe, ¿no? ¿Qué más? Mm. La pirámide de Keops, que dicen que eran tumbas, ¿no? Que en verdad no eran tumbas. Es otra cosa que vamos a hablar aquí también. Keops es la adaptación griega. El término original es Kefu o Kofi, que son nombres comunes en Ghana, por ejemplo, en el África Negra. Otro ejemplo más, el faraón Micerinos, que es la adaptación griega. El nombre original es Maconen. Y qué curioso que hay un nombre en el África Negra que es Menkaure y significa rey. Vemos las relaciones, ¿no? Mm. Esto es un poco de introducción para irme adentrando más. Luego hay dos palabras que empleaban, dos descripciones. Una es kef y otra es fe. Kef lo decían para agarrar y fe lo decían para irse o salir. Y ahora, si nos vamos a Senegal, a la lengua Wolof, tienen dos terminaciones que son, o sea, dos expresiones que son kef o keuf, que significa exactamente lo mismo que en el antiguo kemet, agarrar, y feu, que significa en lugar de salir corriendo, hacer un cambio rápido. Y así sucesivamente, numerosas relaciones, ¿no? Y bueno, entonces si sabemos que no nos están contando este tipo de detalles, ¿no será mejor que empecemos a, a estudiar la historia de África contada por los propios africanos en lugar de estudiar la historia de África contada por el egiptólogo europeo? No Ya. tendrá más sentido eso. Por jesuitas. Claro. Entonces a lo que voy. Ahora me gustaría mencionar a dos señores, uno para los que tengan curiosidad. Uno se llama Ashra Qureshi y otro se llama, este señor se dedicó más de 30 años a investigar Kemet y su conocimiento más desde el punto de vista espiritual, pero no por la rama oficial, por su propia cuenta. Igual que este señor que voy a nombrar ahora, que es Cheikh Anta Diop, que es un escritor y antropólogo senegalés, que él empezó a estudiar egiptología, ¿no? Entonces él cuando empezó a estudiar egiptología se dio cuenta de que muchas cosas ya las sabía, porque él, al ser de Senegal, conocía muy bien la cultura negra. Entonces él se empezó a preguntar, ¿y si aquí hay parte de nuestro patrimonio y parte de nuestra historia que no nos están contando o que no les interesa contarnos por algún motivo? Entonces, ¿qué hizo este señor? Al pasar los años, empezó a investigar por su propia cuenta y se alejó de lo oficial. Y justo cuando se alejó de lo oficial, empezó a sacar numerosas pruebas de que Egipto era una civilización negra
Y qué curioso que enseguida fue rechazado y discriminado por todas las comunidades de egiptólogos. Y nunca verás a este señor hablando en televisión o en revistas y demás, ¿no? Ya, Y no solo eso, muy típico. también hizo sus propios análisis de ADN de numerosas momias para determinar lo que es la cantidad de melanina que tenían, que se hace en la capa dermis y en la epidermis, ¿no? Y las clasificó a todas como gente negra. De hecho, la gente actual árabe de Egipto, no sé si es cerca del 70-80%, portan descendencia subsahariana, ¿no? Y bueno, me gusta recalcar esto antes de empezar en profundidad para que la gente vea un poco cómo han corrompido todo, ¿no? ¿Sabes? Por eso doy tanto hincapié en esto al principio ahora. Y no solo eso, seguimos profundizando aún más. Vamos a irnos hasta la fonética. En África, en las tribus, hay una pronunciación muy común que es el sonido, ¿no? Como una K, ¿no? Justamente cuando dices la cruz Ankh, los Aknu, para referirte a los antepasados, Sí. la deidad Knum, el templo egipcio de Obo Komombo. Vemos que es terminología del África negra, ¿no? Y bueno, es eso. Sí, ¿Y qué más? Pues como restos de la edad de oro del ser humano. sí, aparte los sacerdotes egipcios, que destacaban por llevar una piel de leopardo en su hombro. Y si te vas a Etiopía y a Uganda, ves que las mismas tribus siguen llevando esa misma prenda en su hombro, Sí, igual que las tribus zulús. Y el rojo ocre, que empleaban para pintar la piel en las paredes. Ese rojo ocre, te vas a África, a la tribu Imba, y siguen empleando ese mismo color para pintar su piel. sí, Y a las mujeres, de hecho, las representaban a veces de amarillo, ¿no? Porque decían que estaban hechas de oro. El oro se asocia con la energía del sol. O sea, como que portaban el fruto del sol, porque son las que dan sí. a luz. Y más pruebas aún. Te vas al arte yoruba nigeriano o de África y ves que siguen empleando esos dos mismos colores, el rojo ocre y el amarillo, ¿no? Entonces, cuando ves todas esas relaciones, ya empiezas a sospechar un poco de la identidad que te han tratado de vender siempre de los egipcios, ¿no? Sí. Lo que pasa es que al haber muy poca información y Sí, desinformación sobre estas cosas, pues la gente, ya. yo por ejemplo, cuando empecé a despertar y así, pensaba que Egipto esclavizaba a la gente, lo típico, que piensas porque te Sí, enseña Hollywood, te enseña la mm, televisión. Y ahora me mm. doy cuenta que es totalmente lo contrario. De eso voy a hablar también. Eh, pero quiero primero empezar por lo más trascendente, ¿no? Por ejemplo, el busto de Nefertiti, que todo el mundo lo conoce, el famoso busto de Nefertiti, que fue descubierto por un egiptólogo alemán llamado Ludwig Borchardt, ¿no? Y curiosamente se dice que lo hizo en base al rostro original que está en el Cairo. De hecho, hay otro escritor llamado Henry Sterling que se dedicó un poco a lo que hizo este señor que mencioné antes, ir por lo no oficial. Entonces empezó a sacar pruebas de que no había registro alguno de que ese busto fuese encontrado en Kemet. De hecho, tú te vas al busto original que está en el Cairo y qué curioso que el busto que está en el Cairo tiene la nariz mutilada y la cara desfigurada y el busto que está en el Museo de Londres está prácticamente intacto. Igual que la Esfinge, que tiene la nariz mutilada, igual que las estatuas de los faraones. De hecho, el señor este que mencioné antes, Diop, dijo que él, al trabajar con los egiptólogos, fue testigo de cómo incluso hasta retocaban las momias, incluso iban allí diciendo que iban a restaurar y lo que estaban es borrando el patrimonio de la gente negra, de la historia negra de Egipto, ¿sabes? Y es eso, bueno, a lo que voy. Y bueno, tengo aquí unos esquemas por si me salto algún detalle, quiero tocar todo bien, ¿no? Y bueno, ahora podemos hablar, por ejemplo, de las pirámides, si te parece, Sí, como quieras. que dicen, a lo que voy de la historia, ¿no? Dicen que las pirámides fueron hechas con cuerdas y palos. Bueno, luego hay estas corrientes ahora del New Age, del Discovery Max, que te dicen que vinieron los extraterrestres, las construyeron y se fueron, ¿no? Y las dejaron ahí, ¿no? Típico. Entonces, vale, si sabemos que nos mienten en la construcción de las pirámides, ¿por qué motivo no nos iban a mentir también en la historia de los egipcios? Entonces es cuando empiezas a indagar en la Biblia, en donde se habla de Egipto, ¿no? Y ves que al final todas las mentiras cojean. Se dice que los egipcios eran unos tiranos, que esclavizaban a su propia gente. Sin embargo, luego hay pasajes bíblicos en los que te dice que Jesús, María y José
huyeron a Egipto Sí, para que les protegiesen y ponerlos a salvo del rey Herodes. O sea, en una sí, ocasión esclavizas a tu gente y en otra ocasión la proteges. No tiene mucho sentido. no, Igual que las pirámides. Tú ves las pirámides y para hacer eso tenías que ser una persona muy inteligente, no tenías que tener una mentalidad pagana. exacto. O tenías que ser gente que era muy unida, muy creativa, igual que un pintor cuando va a plasmar el arte en un lienzo. Necesita estar inspirado, necesita estar motivado, no tiene que tener una mentalidad esclavista o a lo que voy, ¿no? ¿Qué más? Luego, no sé si conoces la historia de José, el rey de los sueños. El de rey José, el rey de los sueños, ¿no conoces esa historia? de los sueños. Pues, pues este era un supuesto esclavo egipcio, ¿no? Sabemos que en Egipto representaban la glándula pineal mucho con el ojo de Horus, ¿no? Mm, Y supuestamente por el simple hecho de predecir el futuro mediante los sueños, pasa de ser un esclavo a ser un discípulo de Faraón. O sea, ¿qué pasa? Que construían pirámides, representaban la glándula pineal y no sabían interpretar sueños, no sabían interpretar las señales. mm. Tampoco tiene sentido, ¿no? Es a lo que voy, ¿no? Luego ves a los faraones que destacan por llevar una cobra aquí, ¿no? ¿Y qué simboliza esa cobra? La Tu Kundalini. espina dorsal unida a tu cerebro y la energía kundalini que se proyecta hacia arriba, que curiosamente nuestro campo toroidal hace así, ¿no? Y se expande igual que se expande la cobra real con sus membranas, ¿no? Mm, Vale, y después al lado que ponían un buitre. ¿Y por qué un buitre? Porque observaban la naturaleza. Y si observas la naturaleza, ves que el buitre es el pájaro que alcanza mayor altitud, tiene el récord mundial de altitud. Más que el O sea, halcón. asociaban el buitre con la ascensión de la energía kundalini. O sea, mediante la observación de la naturaleza se entendían a sí mismos. Y el halcón que también lo ponían. El halcón también simbolizaba el... Bueno, de eso también voy a hablar después, del halcón con el disco solar y demás. Pero quiero ir por partes, ¿no? También tengo preparado más detalle de esos. Y bueno, me gustaría también contar una anécdota sobre Ramsés que se cuenta, ¿no? Que se dice que era muy malo, ¿no? Y sin embargo se cuenta hay una anécdota que cuenta que él cuando estaba preparando sus carros de combate para luchar contra la invasión de los hititas, de los árabes, se encontró con un camino lleno de escarabajos. ¿Y qué dijo? Que teníamos que cambiar que tenían que cambiar la trayectoria de combate, que no podían pasar por ahí porque se arriesgarían a matar a cientos de escarabajos. De hecho, sabemos que momificaban personas e incluso momificaban hasta animales. Momificaban gatos, momificaban cocodrilos, momificaban, incluso hay hasta escarabajos momificados, que ya me dirías tú el trabajo y el tiempo que tienen que invertir en momificar un escarabajo. Y no solo eso, se ve cuando los enterraban le ponían oro, le ponían amuletos protectores, incluso se dice que le recitaban cánticos. O sea, eso te está demostrando que eran gente que estaba tratando con respeto e igualdad a la naturaleza. Se trataban a los animales igual que a sí mismos. Tenían respeto por la naturaleza. Entonces, si sabemos ahora eso, ¿de verdad nos creemos la imagen que nos están tratando de poner en las pelis de Hollywood, en las pelis de Disney, en los libros de historia, de que si eran unos tiranos y demás? ¿O empezaremos a sospechar un poco de eso? Quizás nos están vendiendo esa imagen para alejarnos de ese conocimiento o del mensaje que nos quería dejar plasmado esa civilización. Porque tú si quieres ocultar algo, no lo dejas todo grabado en paredes, como hicieron ellos, que grabaron todo en paredes, en columnas, en techos, no. Lo plasmaron en la naturaleza, porque la piedra forma parte de la naturaleza, ¿no? Y es eso, ¿no? Luego las pirámides, ¿no? Que en realidad son conductores de energía también, ¿no? O sea, captan la energía como del éter, ¿no? Y como una batería, la expanden por el resto de esa civilización para mejorar el flujo de energía de esa zona, ¿no? De hecho, en medicina física se emplean pirámides para tratar el cuerpo. O sea, vemos que las pirámides son algo positivo, algo para el bien de toda la civilización, no son algo negativo, Como ¿no? una orgonita. Y ahora, claro, por Ese ejemplo. estilo. ¿Y qué hacen estos egiptólogos? Van allí, saquean todo, como por ejemplo, si sabemos que todo contiene energía, sabemos que las estatuas fueron hechas con un pensamiento, por lo tanto llevan plasmado esa energía, ¿no? ¿Y qué hacen? Sacan todo eso de allí y lo almacenan en museos, enca encapsulan esa energía, la sacan de ahí y la almacenan, por ejemplo, en vitrinas. Están robando eso, están
deshaciendo la red energética de esa civilización. Por eso invierten tanto trabajo en el obelisco que está en París, en la Plaza de la Concordia, que es un obelisco original de Kemet, que les llevó de 4 a 5 años llevarlo allí. ¿Por qué tanto esfuerzo en sacar eso de allí? Como otros dos obeliscos originales que están en Londres y en Italia, ¿En el ¿no? Vaticano? En Italia, no, no en el Vaticano, los obeliscos esos del Vaticano, de Argentina, de Washington, esos son copias, esos no son obeliscos originales de Kemet, ¿no? Y es eso a lo que voy. Y bueno, luego también hay estas fotos que ve todo el mundo, ¿no? Que se compara el Vaticano y Egipto, ¿no? Y parece que se mete a todos en el mismo saco. Cuando tú, si te paras a observar, ves que en el Vaticano te están representando la muerte, te están representando la cruz, la crucifixión del Cristo, del chakra corona. En Kemet no te están representando eso, en Kemet te están representando la vida. O sea, no está cerrada, está abierta. De ahí que se represente las trompas, el útero y donde se almacena el bebé, ¿no? Antes de nacer. O sea, ves que te están diciendo que el principio creador viene de la mujer, están divinizando a la mujer, no la están suprimiendo como hacen en el Vaticano. Entonces ves que ya no son lo mismo, que ellos han usurpado ese conocimiento y están empleando ese conocimiento para sus propios propósitos. Los jesuitas. Claro, ¿Cómo utilizan también el símbolo del sol los jesuitas? de eso también voy a hablar un poco de todo, ¿no? Luego, qué curioso que hay más relaciones, el Ankh, ¿no? Luego te vas a África, más para el centro, y hay una nación llamada la nación Akan, que es de Ghana y de parte de Costa de Marfil, creo, ¿no? Y qué curioso que tienen un símbolo llamado Ankh, con W, que suena igual que Ankh. ¿Y cómo es ese símbolo? Justamente es un hombre con los brazos extendidos, las piernas juntas y la cabeza en forma de disco. Le llaman también el Akuba. ¿Y qué simboliza para ellos? Fertilidad, exactamente igual que en Kemet. Otra prueba que nos demuestra que Kemet sigue vivo y el único lugar donde vamos a encontrar la civilización de Kemet viva no es en Arabia ni en Asia, sino en el África Negra, ¿no? Y ese es un poco a lo que voy. Suena bien. Sí. Y bueno, ahora vamos a empezar a profundizar un poco más, ¿no? La figura esta cuba de la que estaba hablando, a veces le dan la vuelta y por detrás le dibujan una raya vertical con 4 horizontales. Y si te vas ahora a Kemet, tienes el pilar de Yeth, que le llaman la columna de Osiris, que curiosamente se representa con 4 pilares. Y digo yo, ¿qué son esos 4 pilares? La columna de Osiris. Curioso. Vámonos a nuestra columna. Se divide en 4 secciones: región cervical, región torácica, región lumbar y región sacra. ¿Y si acaso lo que estaban representando era el cuerpo humano? ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Pues pienso que hacía mucho culto, ¿no? al cuerpo humano y a la naturaleza. Pues eso. Y como Y que bueno, aparte, estaba en el interior, el universo y Dios y todo eso. Que estaba en nuestro interior, por eso también hacía el culto, ¿no? aparte, la palabra culto, porque suena, mucha gente dice, oh, culto al sol, cuidado, como algo malo. ¿De dónde viene la palabra culto? La palabra culto viene de cultivar, del latín, cultivar. Cuando dices cultivar una amistad, trabajar una amistad, o un culturista que hace culto al cuerpo, trabaja el cuerpo, trabaja el físico. De ahí culto a Ra. ¿Qué es Ra? Ra se asocia con el sol. El sol es energía electromagnética. Nosotros necesitamos del sol para vivir. De ahí que a sí mismos se llamasen Ras. Culto a Ra, cultivar el Ra, cultivar tu Ra. ¿Qué es el Ra? La energía vital. Cultivar tu energía, trabajar tu energía. Y tú tu energía la puedes trabajar para bien o para mal. Ra sería el equivalente a lo que en el hinduismo llama prana, o los chinos o los asiáticos llaman chi. Es tu energía vital, tu chispa divina. De ahí que la asocien con el sol, porque siempre está, nunca muere, siempre renace. O sea, es como un reflejo de nosotros, la naturaleza, ¿no? Y bueno,
ahora sí que ya podemos igual profundizar un poco más, si te parece, y meternos en el tema este que se dice de que si adoraban a dioses o esas cosas raras que se dicen por ahí, ¿no? El Ellos tema nunca de, utilizaron... el tema Sí, dime. de lo que robaron los masones y todo ese cuestiones. Sí. Ellos nunca utilizaron el término dioses para referirse a lo que estaban representando. Ellos utilizaron un término llamado Netcher o Netcharu, que significa lo que se dice ahora como Nether, que suena como nature en inglés, que viene a ser naturaleza, las leyes o los elementos de la naturaleza. Nosotros formamos parte de la naturaleza, los animales forman parte de la naturaleza. Eso es lo que están representando. No están representando a muchos dioses como muchos creen. Es como, por ejemplo, yo, un ejemplo que voy a poner, tú puedes tener una masa de harina enorme y tú con esa masa de harina puedes coger un cacho y hacer galletas, puedes coger otro cacho y hacer un pastel, puedes coger otro cacho y hacer una barra de pan. Ahora coges y empiezas a describir en las paredes la receta de las galletas, la receta del pan, la receta del pastel. Eso no quiere decir que tú estés en contra de la harina en su masa total. Estás expresando las diferentes formas en las que se manifiesta esa harina. Y eso es lo que estaban haciendo, representar las diferentes formas en las que se manifiesta la energía de Dios, o de la fuente, o de como le quieras llamar, en la naturaleza. Es más, ellos siempre no suprimieron nunca lo femenino. Tenían Amón, Amén, Amun, para referirse a lo oculto, a lo incognoscible, a esa conciencia suprema, eso que no puedes ver, oír ni tocar, ¿no? Pero también tenían el término amenet, de ahí como cuando dices el ella, ¿no? La fuente, el ella, o sabes, amén, amenet, ¿no? Entonces, bueno, ahora las cosas ya empiezan a cobrar un poco más de sentido, ¿no? Mm, ¿Y qué? No, Interesante. no tienes nada que decir. Sí, me parece interesante este tipo de cosas y aprender sobre este conocimiento, pues que la información que veo está en inglés casi, ¿sabes? Ya, es por eso difícil a veces. Mm, Pero bueno, ahora podemos profundizar incluso un poco más, ¿no? Por ejemplo, Osiris. Todo el mundo, la mayoría, han visto la imagen de Osiris, ¿no? ¿Sabes cómo es, no? Que lo representan de color verde. Osiris. que es del inframundo o algo así. Sí, pero la imagen, ¿sabes cuál es la imagen con la que lo representan, no? O sea, el cuerpo, ¿sabes cómo es? Voy a buscarlo ahora mientras. Que es de color verde, o sea, con un traje blanco, una corona. Vale, sí, lo estoy viendo, sí. El que tiene las cosas así. Sí. Em, para que veáis, voy a explicar un poco esos conceptos, ¿no? Que no son más que esquemas. Aunque muchos creen que son demonios, que son dioses, que no sé qué, pero vamos a analizarlo en profundidad y nos vamos a dar cuenta de que lo que estaban representando era otra cosa. Bien, se dice que Osiris, que por cierto es el término griego, lo han corrompido hasta los nombres, el término original es Ausar, se dice que fue el dios que trajo el conocimiento sobre la agricultura. Vale. Y tú si ahora te paras a un poco analizarlo, dices, en Kemet, Egipto, ¿de qué vivían? De la agricultura, del ganado. Vivían del trigo, de cultivar el trigo, ¿no? Qué curioso, ¿no? Necesitaban que el río, si se seca el río, no hay cultivo. Necesitaban del río, en cierto modo, ¿no? Vale, y tú si te vas al trigo, ves, o las plantas en general, que necesitan de la energía del sol para hacer la fotosíntesis. Y cuando hacen la fotosíntesis, producen clorofila. ¿Y qué es la clorofila? El compuesto verde, que hace que crezcan con fuerza, ¿no? Mm, Vaya, Osiris es representado con la piel verde, ¿no? Curioso. Y está asociado con el Renacimiento. Y va vestido de blanco, que simbolizaba la pureza en Kemet, igual que un bebé cuando acaba de nacer, que dices que es un alma muy pura, que acaba de nacer, no, que es muy puro. O sea, la pureza, el color verde, la clorofila, asociado con la naturaleza, ahora cambia el término Dios que trajo el conocimiento de la naturaleza por néter. Te quedaría la naturaleza, o sea, la agricultura en la naturaleza, ¿no? De ahí precisamente que lleven en sus dos manos un cayado y un mayal. El cayado que representa lo que es la ganadería, ¿no? O el ganado y el mayal
que es con lo que se trabaja el trigo. O sea, ves que te están en realidad representando esquemas de cómo funciona la naturaleza. De hecho, Nun, que se le llama al cosmos, ¿no? A la bóveda celeste o a la Vía Láctea, como le llaman algunos, ¿no? Es representada por una mujer, no sé si lo has visto, muchas veces que sale haciendo el puente llena de estrellas. Sí, Y sí. Nun o Nut es como le llaman al, ahora mismo no, unos Nun, otros Nut, es como le llaman al agua y lo representan con un señor arrodillado con la piel azul. Entonces, tú si ves esto dices, ¿y si lo que nos estaban representando es dioses y a diosas y el mensaje que nos están dando es que la naturaleza y nosotros en esencia somos la misma persona y que todos somos uno? Y por eso merecemos ser tratados con igualdad, Mm. ¿no? Bueno, Sí, ¿qué me yo dices? lo veo como tú lo dices, aparte por otras cosas que me resuenan, incluso de haberlo escuchado, yo qué sé, por ejemplo, de los mayas o incluso de los Vedas, Mm. mucha similitud en cosas que me estás contando. Y bueno, ahora vamos a ir incluso meternos un poco más en profundidad, ¿no? Se dice, para que veáis que lo que contaban ellos eran metáforas. Es como, por ejemplo, un sueño. Tú tienes un sueño y ese sueño no te llega masticado. Tienes que trabajar tú tu mente para descodificarlo, ¿no? Mm. De ahí que si nosotros estuviésemos más en contacto con la naturaleza y con nuestra verdadera esencia, esos sueños tendríamos más facilidad para interpretarlos, ¿no? Entonces, la historia de Osiris, por ejemplo, se cuenta que fue dividido en 14 piezas, o sea, en 14 partes, ¿no? Y qué curioso que cuando fue dividido en 14 partes, ves que tu cuerpo también puede ser dividido en 14 partes. Puedes separar tus manos de tu antebrazo, puedes separar tu codo de tu brazo, tus brazos, tus piernas, hacen en total 12 con los pies y las pantorrillas, el tronco, la cabeza, 14 piezas. Y se dice que cuando murió fue Isis, que dicen que la asociaban con la madre de todos los dioses, Isis, que se le suele representar con un disco solar en su cabeza, y digo yo, dicen Isis, la madre de todos los dioses. ¿Quién es en la naturaleza una mujer que está con el disco solar, o sea, bajo el sol? Y si tú observas la naturaleza, ¿quién es la madre de todos los dioses y diosas? La mujer, que da a luz a dioses y diosas. ¿Y si lo que se estaban viendo es a sí mismos como dioses y diosas? Y en verdad nosotros somos los dioses solares. De ahí que si nos encierran 6 meses en una habitación sin la luz del sol, nos enfermamos. Tiene más sentido, ¿no? Mm. De hecho, dicen que es de donde viene la palabra Génesis, el gen de Isis, la madre de todos los genes, la mujer negra en Kemet, porque sabemos que las mujeres negras son las únicas que poseen el ADN mitocondrial, o sea que tienen más información en sus genes. Pueden dar a luz un negro albino, pueden dar a luz un negro de ojos azules, un negro de pelo rubio. De ahí Génesis, el gen de Isis, de cómo veían a la mujer en Kemet, como la diosa que da a luz a los dioses y a diosas de esa civilización, a ellos mismos. Y qué curioso que en esta historia se dice que Isis, cuando lo reconstruyó y le dio la vida, o sea, renació, dice que el pene no lo tenía. El pene se le cayó al río. Y curiosamente en el río se lo comió un pez. Ahora vamos al pez. ¿Qué puede simbolizar el pez? Si juntas una circunferencia y otra circunferencia, un átomo y otro átomo que se unen para crear vida, ¿qué sale en el medio? Sale esto, cuando juntas dos Una circunferencias, vagina. la vagina. Están representando metafóricamente la unión del pene y la vagina para crear vida y de ahí que renazca Osiris de nuevo. Gracias a Isis, a la madre que da a luz, ¿no? ¿Qué, qué significaría para ti cuando alguien hace así, por ejemplo? Cuando ves a Igual políticos está, hacer así este gesto o algo así, ¿qué significaría? igual, igual lo que está manifestando es ese, en el sentido de que si eso lo puedes asociar con la vagina, y la vagina se supone que es la que trae, la que crea, la que da vida, igual mientras tienen esa intención en mente y están haciendo eso,
están en cierto modo reforzando ese pensamiento, ese poder, dándole más poder. Es como cuando hacen con la mano el 666. No es que el 666 sea algo malo, de hecho el 666 es la base del carbono, ¿no? Para la vida en la Tierra. Pero ellos te meten el 666 de forma subliminal para reforzar la intención de sus acciones, para darle en cierto modo como más energía, porque todos estamos conectados con ese número. O sea, ese número es el lenguaje de los números, ¿no? Lo que decía el Nikola Tesla, ¿no? Que para entender el universo hay que entender los números. De hecho, 6 por 3 es 9. O sea, Es la que perfección en ese sentido. la geometría sagrada sale en todos lados. Claro. Aparte, hasta satanizan la geometría sagrada. Ahora se dice que es mala. Cuando tú la geometría puedes usarla para cerrar una energía o para expandirla. De hecho, la flor de la vida, si tú no le dibujas la circunferencia, puedes seguirla dibujando y expandiéndola infinitamente. ¿No? Es como la concha del caracol, ¿no? Sí, El número también. áureo que lo ves ahí, el Fibonacci. Todo Es, está conectado al final. es todo como un patrón numérico. Hmm. Y bueno, ahora lo que se cuenta, voy a hablar también de lo que se cuenta de que muchas veces nos están dando lecciones, ¿no? Lo que se cuenta de la balanza con el corazón y la pluma, que se dice que si tu corazón es más ligero que una pluma, puedes pasar y sentarte en el trono de Osiris. ¿Y qué significará eso? Si, por ejemplo, cuando decimos, me ha roto el corazón, estoy dolido, estoy mal energéticamente, tengo una carga emocional, ¿no? En cambio, si tu corazón metafóricamente es más liviano que una pluma, tu energía va a fluir mejor, no vas a tener esa carga en tu corazón. De ahí que representasen metafóricamente el corazón más ligero que una pluma, que tus emociones no dependan de alguien externo, sino que tengas control sobre tus emociones, ¿no? De ahí que sea la pluma de Maat, que curiosamente a Maat la representa con una pluma en la cabeza. O sea, si aquí lo asociamos con el corazón que sea ligero, en la cabeza representará los pensamientos que tienen, que si tú tienes unos pensamientos sólidos, o sea, no cargados emocionalmente, ¿no? Va a influir también en tu cuerpo en ese sentido, ¿no? No sé si me estoy explicando Yo lo correctamente. veo como aprender, por ejemplo, a estar solo, ¿no? En la vida, yo qué sé, si no tienes pareja, así, el aprender a controlar tus emociones y saber que puedes ser feliz siempre, incluso estando solo. Eso es Sí. como perder uno de esos miedos y estás controlándolo. Y ahí pesaría más tu corazón, o la Más carga pluma. emocional. No me lía ahora. Pero es como que lo veo así, a controlar esas emociones. Hmm. Claro, igual es el mensaje que nos estaban dando. De hecho, ahora vamos a profundizar más en eso. Justo cuando se dice que tu corazón es más ligero que una pluma, cruzas y te sientas en el trono de Osiris, ¿no? Y qué curioso que Osiris se representa con una corona llamada Atef. Ahora, tú coges esa corona Atef y te vas a tu cerebro y tenemos una parte que se llama el tálamo, que vista desde arriba, curiosamente hace exactamente la misma forma que la corona Atef. Y qué curioso, porque el tálamo se dice que es el responsable de enviar los impulsos eléctricos al cuerpo. O sea, el tálamo regula las emociones del cuerpo. O sea, ¿qué te están diciendo? Que si mantienes tu corazón más liviano que una pluma y en cierto modo tienes control sobre tu energía, te sentarás en el trono de Osiris y coronarás tu Atef, tu tálamo. Tu tálamo tendrá control sobre tus impulsos eléctricos en tu cuerpo, ¿no? Sobre tus emociones. De ahí que te sientas en el trono de Osiris, eres tú, en tu trono, en tu cuerpo. Sí. Entonces, es que incluso justo de esa imagen, que me parece que la tengo por ahí en un post, te vas detrás y justo detrás de él representan a dos mujeres, una y otra vez diciéndote que el poder de crear vida viene de la mujer. Una vez y otra, ¿sabes? Una y otra vez están divinizando a la mujer. Y curiosamente detrás de él sale Isis con un trono en la cabeza, simbolizando que las mujeres son las portadoras del trono, que sin ellas no habría Osiris, sin ellas tú no tendrías ese trono y te conquistarías
sobre ti mismo, ¿no? O sea, control absoluto sobre tu energía, ¿no? Y luego al lado sale Nevjet, que se asocia con los buitres, lo que hablábamos antes del buitre, el ave que llega más alto, ¿no? Esa ascensión. Entonces es lo que te están representando. Ves que en realidad, cuando miras esos jeroglíficos y esas pinturas, lo que estás viendo es un espejo. Te estás viendo a ti mismo, pero solo lo sabrá interpretar aquella persona que esté en contacto con la naturaleza y que se conozca a la naturaleza y a sí mismo, ¿no? Pero claro, hay mucha información por ahí muy confusa, por lo que he visto, ¿no? Demonizan todo y no se paran mucho en estas cosas. Es el trabajo de la gente que quiere mantener su poder. También, si no siempre nos han vendido esa misma imagen, Si nosotros trabajamos para que la gente sepa ciertas cosas que ocultan, pues ellos tienen que hacer lo contrario. claro. Hijos de puta. Y bueno, va a tocar más temas. Em, por ejemplo, dicen, no, que le representaban con cabeza de animal porque estaban representando a híbridos y un montón de cosas que escuchas por ahí, ¿no? Pero si te paras a analizarlo, dices, ¿qué están representando ahí? Un cuerpo humano, ¿no? O sea, un cuerpo humano como el mío. ¿Y por qué le ponen la cabeza de animal? ¿Qué ocurre en mi cabeza? En mi cabeza es donde yo pienso. Yo si tengo pensamientos violentos, mi cuerpo va a actuar de forma violenta. Si tengo pensamientos positivos, mi cuerpo va a ser más tranquilo. ¿No estarán representando acaso el comportamiento de la naturaleza en tu ser? De ahí que Anubis se asocie, por ejemplo, con el dios de la muerte. Sabemos que los perros, por ejemplo, tienen un olfato muy intuitivo para encontrar las cosas. Incluso tienen ese carácter protector, ¿no? O se dice que guían el camino. O sea, guían el camino hacia cuando van a buscar algo, por ejemplo, ¿no? Es todo metafórico, en realidad. En realidad lo que están representando es cómo se expresa la naturaleza a través de nosotros y a través de los animales o del comportamiento animal. De ahí que salgan con un disco solar en su cabeza, con la serpiente, simbolizando el kundalini, simbolizando que tanto los animales como nosotros estamos conectados con el sol y necesitamos de él para vivir. De ahí que nosotros y los animales y la naturaleza sean todos dioses solares, ¿no? En ese sentido. Luego, por ejemplo, Sekhmet, la diosa león, que se asocia con la constelación de Leo, los hijos de Sekhmet. Los hijos de Sekhmet serán los hijos de una madre, o sea, de una mujer, que nacieron en el mes de agosto bajo la influencia astrológica de Leo. Tendrá más sentido, ¿no? De ahí que el Ankh, si te fijas, la cruz Ankh, la representaban en sus manos, simbolizando que el poder de crear vida está en nuestras manos. Vida y una nueva era. También, que es lo que va a venir ahora. Yo estoy ya soñando todos los días con cómo va a ser el mundo, pero un mundo bueno. ¿Sabes? Toda la gente así. Con este tipo de conocimientos que hablamos tú y yo, lo veo dentro de unos años que ya esté más normalizado. La gente pensando, ¿cómo cojones pudimos ser tan tontos o correctos? Es que en realidad no dicen ocultismo. En realidad no es ocultismo, en realidad es comprender la naturaleza, observarla, que es lo que hacían en Kemet. Tú si estás en contacto directo y pleno con la naturaleza en tu verdadera esencia, esas cosas ya salen de ti si eres observador. Pero si estás con este ritmo de vida que llevamos, pues no vas a entender o ver la naturaleza de esa forma, ¿no? Por ejemplo, de ahí que asocien a que Perra Jepri lo asocian con el nacimiento, el escarabajo, que curiosamente se representa un escarabajo con el disco solar enfrente, arrastrando el sol, exactamente igual que hacen los escarabajos para dar a luz a sus hijos, o poner la semilla. Ponen la semilla en una bola de estiércol, la van arrastrando esa bola hasta que nace. Simbólicamente, igual que el sol, por la mañana es arrastrado por los cielos y nace, ¿no? En ese sentido. Y cuando llega a su punto más alto, es el Ra. ¿Cómo se simboliza Ra? Con un disco solar
una cabeza de halcón y un cuerpo humano. ¿Por qué? Si ves la naturaleza, ves que el halcón sube a su vuelo más alto para cazar a su presa, ¿no? Para tener una visión clara. Y cuando está en su punto más alto, empieza a descender para finalmente atrapar a su presa, matar. De ahí que el sol descienda y muera. Y que curiosamente que cuando desciende se representa como Ra-Atum, un señor sentado en un trono, el sol sentándose, porque ellos se veían a sí mismos como un reflejo del sol, ya que dependen de él para vivir, y curiosamente ese señor lo representan con la doble corona de Kemet, simbolizando la unificación de los reinos, el norte y el sur, el reino físico y el reino espiritual, el equilibrio, balance masculino-femenino, como hay día, hay noche, como hay vida, hay muerte, que sería el equivalente a decir prana atum o chi atum, ra atum, ¿no? ¿Y cómo Bueno, crees que usan, pues digamos, la élite este tipo de conocimientos a su favor? yo pienso que ves que ese conocimiento en realidad nos necesitan a nosotros, o sea, Mm, ellos, por ejemplo, cuando se dice que la élite adora al ángel caído, ¿y qué es el ángel caído? Por ejemplo, hay una estatua que te el pasará chakra una raíz. foto en Madrid, por ejemplo, que hay una estatua del ángel caído, y curiosamente ves que ese ángel caído lleva una serpiente enroscada a su pie, y esa serpiente solo le llega hasta la región de la cintura, en donde está el kundalini. O sea, es como la desconexión del humano. El kundalini no le fluye hacia arriba. Ahora también se dice que el kundalini es malo, que es satánico, ¿no? Ya. Pero si tú tienes un mejor flujo de energía en tu cuerpo, tus chakras están mejor conectados unos con otros, tu energía fluye mejor, vas a ser una persona que tenga más claridad mental, vas a ser una persona que vibre más alto, no vas a ser una persona que vibre bajo, porque los demonios al final están aquí en la mente, ¿no? De esa anécdota que se cuenta, que hay una anécdota que dice que era un señor que iba caminando por un camino y dijo, buah, me gustaría comer una fruta y de repente se encuentra un árbol y empieza a comer fruta. Buah, me gustaría escuchar a los pájaros cantar y de repente escucha a los pájaros cantar. Buah, me gustaría ver un paisaje con flores. Ve un paisaje con flores y de repente dice, ah, ¿y si esto es cosa de demonios? Me están llegando aquí demonios, me están trayendo todo esto. Y de repente empieza a ver demonios. Dice, oh, ¿y si quieren matarme los demonios? Y de repente vienen los demonios y le matan. O sea, está todo aquí, al final. Y ellos lo que quieren es eso, la desconexión del humano, de ahí el ángel caído, jugando con esa energía. Aparte, si te fijas, ellos necesitan nuestra energía para crear su realidad. No son como nosotros, en ese sentido, ¿no? Tienen, no son tan conscientes, son otra cosa. ¿Qué son para ti? Para mí son, igual que hay almas en cuerpos, también puede haber ciertas entidades en cuerpos, pero bueno, de eso no vengo a hablar aquí en este directo. Mm, O sea, no voy a profundizar en ese tema aquí. yo creo que como en el cuerpo humano Mm, mm, hay mucho parásito, mm. yo, de alguna manera puede que también ellos lo sean. Claro, son como un virus, ¿no? Estas élites necesitan de nosotros para sobrevivir. Mira, eso me pareció curioso porque yo, uno de mis deseos que hice contigo y el día de mi Mm, cumpleaños es desparasitar el mundo. mm, Y casualmente llevo como 2 semanas tomando a full de MMS, oxigenando la sangre, que eso limpia un montón cualquier parásito que tengas en el cuerpo humano. Y noto como que se cumple, pero el deseo mm. en torno a que el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Como que depuro mi cuerpo, empiezo a eliminar toxinas y como que eso también tiene que ayudar al exterior, ¿sabes? Me siento así. Mm. Igual que cada vez yo comprendo mejor este mundo, la naturaleza, pues como que veo que surgen más cambios.
como cuando yo desperté hace 2 años y ahora esto que viene del coronavirus y tal, lo veo también como provocado por nosotros, por ese deseo de un cambio y porque así nosotros lo manifestamos, porque se supone también que la bóveda celeste de las estrellas y todo eso habla sobre nosotros, sobre la naturaleza y el ser humano. Y como que ya están escritos supuestamente esos cambios que van a haber, ¿no? Mm. Yo, por ejemplo, vi algo ayer sobre los egipcios, el Kemet, que ya sabían todo lo que iba a ocurrir en todas las épocas, solo con estudiar y analizar las estrellas y los astros. Claro, quizás también nos dejaron eso grabado en piedra, ¿no? Para que nosotros algún día podamos también retornar a ese conocimiento, a esa civilización, o simplemente el mensaje que nos quisieron dejar plasmado, para que no lo pudiesen borrar, porque igual quizás sabían que iban a saquear sus tierras y destruir todo, ¿no? Sí, además en todas las series y películas siempre te ponen el bueno y el malo Mm. y como que siempre está la élite en las películas que quiere controlar al mundo, joder a la humanidad y siempre pierde, siempre. Ya. ¿Por qué nos muestran eso? Igual tienen asumido que eso, que no pueden ganar con el bien. El amor siempre gana al final. El amor no puede ser destruido. No, Pues por eso mismo. yo creo que queda ya ahora un punto para que Y, sí, y- para joderlos, para eliminarlos. mm. Y bueno, con respecto volviendo al Kemet, ¿no? Em, Incluso representaban hasta la anatomía. A lo que voy, ¿no? Dicen que Horus está asociado con la luz y Set con la oscuridad. Horus es en término griego. El término original es Herú y Set es Psutek. Volvemos a ver lo que dije al principio del directo, la fonética ahí, ¿no? La pronunciación. Y qué curioso que cuando los representan a Set suele salir un hombre en medio con la doble corona de Kemet, lo que decía antes, la unificación de los dos reinos, eh, espiritual, físico, balance, equilibrio. Horus y Set a su izquierda. Set se dice que se asocia con la oscuridad. Y luego vemos que hay en una escena o sea, en un esquema que representan el cuerpo humano, o sea, con la cabeza de Horus, el halcón, mirando hacia el frente y la cabeza de Set mirando hacia atrás. Vale. Y ahora sí sabes que Horus está asociado con el ojo, que viene a ser la glándula pineal, que se dice que porta la luz, y Set está asociado con la oscuridad. Y justo te vas a tu parte de atrás y tenemos el tronco encefálico, que curiosamente hace una forma muy similar al rostro de Set. Y qué curioso que el tronco encefálico es donde se produce lo llamado sustancia negra, que produce neuromelanina, que es similar a la melanina. Sabemos que la melanina contiene información, que es procesada en cierto modo a través de nuestra glándula pineal. Lo que me explicabas tú el otro día, no sé, que tú coges la energía del sol, ¿no? Y en cierto modo la glándula pineal la sintetiza, ¿no? Sí, Para cogerla en tu cuerpo, para coger esa como las información, plantas, como las la plantas. fotosíntesis. Entonces, claro, ves que quizás lo que te están hablando es de la anatomía del cuerpo humano, de cómo funciona. De ahí que digan que Set usurpó el trono. Y justo qué curioso que cuando en esta zona produces demasiada neuromelanina, tu cuerpo no, en cierto modo, no puede procesar todo eso y empiezan a aparecer enfermedades físicas como el Parkinson, que no puedes mover las articulaciones. Se dice que Set descuartizó a su hermano, o sea, descuartizó a Osiris, lo que hablábamos antes de las articulaciones. Entonces ves que es todo metafórico. En realidad lo que te está mostrando es cómo funciona el cuerpo humano a través de la naturaleza, a través de observar la naturaleza, para entenderla a ella y a ti mismo, ¿no? Sí, y es bastante sencillo de entender, o sea,
tienes que memorizártelo y tal, porque hay algunas cosas que se me olvidan, pero lo Mm. explican bastante sencillo, no es difícil de entender ese tipo de cosas. Ya, simplemente hay que observar la naturaleza. Por ejemplo, saber que los buitres son el ave que más alto vuela, saber que la cobra eso se expande igual que nuestra energía toroidal, ¿no? Hay que... Ves que era gente que estaba en contacto directo con los Claro, animales, con la yo me naturaleza. refiero, si por ejemplo ahora a una escuela así, ¿no? De gente que sepa todo eso, vas y es que es súper sencillo de entender, ¿no? Con los dibujos, presentándolo todo, porque ahora no tenemos imágenes, pero tú cuando enseñas imágenes, se entiende mucho mejor, ¿no? Lo Claro. veo bastante bien cómo intentaba mostrarlo mediante dibujos y todo eso, los del Kemet, la gente. Claro, y de ahí que eso, lo que dije antes, que sean dioses solares, que no somos más que nosotros. O sea, nos estaban diciendo indirectamente que nosotros somos dioses y diosas, incluido la naturaleza. No Dios en su plena esencia, en esa conciencia infinita, pero una manifestación de Él en este reino, ¿no? Entonces tú piensas que nosotros nos creamos a nosotros mismos y todo esto. Yo, cuando trato de buscarle así una explicación amplia, se dice que la conciencia, ¿no? O ese ser supremo siempre se asocia con que está arriba. Y si nos vamos a nuestro cuerpo humano, arriba de todo es donde está la glándula pineal. 12 constelaciones, 12 nervios cerebrales. ¿Es acaso como si viviésemos en un gran organismo viviente, en un cuerpo, como si estuviésemos dentro de un cuerpo gigante, o no sé cómo decirlo, un poco como las muñecas rusas, ¿no? Que está una dentro de otra. Algo así, ¿no? Pero entonces, ¿crees que nos creamos nosotros mismos o algún tipo de energía? A ver, hay una energía superior que, en cierto modo, es la que todo lo mueve. Pero esa energía también puede estar formada por pensamientos, ¿no? Por un cúmulo de pensamientos. Entonces, al final, es lo mismo. Hay Dios, pero es como que ese Dios, en cierto modo, no podría vivir sin nosotros y nosotros no podríamos vivir sin Él, ¿no? Espera, que creo que viene mi abuelo. No, no, no pasa nada. Quiere ver el Madrid, dice mi abuelo. Bueno, pues no pasa nada. Vamos, Llevamos ya bastante. ahora hacemos una hora de directo. ¿Qué? Que ahora hacemos justo una hora de directo. Bueno, pues se pasó rápido. Sí. ¿Quieres seguir o qué quieres hacer? Hombre, podemos otro día si quieres, por mí, continuamos. Yo lo que te iba a decir es de hacer otros directos, pero en YouTube o en Twitch, Como quieras. para poder así mostrar más imágenes, ¿no? Si te parece. Y simplemente, bueno, Y ahora por el que... tema de la censura. Sí. Ahora antes de cerrar el directo, me gustaría decir eso, que la gente que tenía una perspectiva igual de Egipto negativa, ¿no? Que coja todo lo negativo que de Egipto, todo lo que quiera negativo y lo ponga en una balanza. Y en la otra mano ponga lo que estamos diciendo aquí. O sea, ¿qué te va a aportar una cosa y qué te va a aportar otra? ¿Qué emoción te va a aportar? Una cosa te va a aportar rechazo, ¿no? Miedo, cuidado, que hacían cosas raras, ¿no? Y la otra cosa que te va a aportar, dices, hostia, observaban la naturaleza, la veían como a sí mismo. Curiosidad sobre cómo entender el comportamiento animal, conectar con los animales, conectar más con la naturaleza, tratarla en igualdad a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿qué te va a acercar más la verdad? A la verdad. ¿Algo que te está aportando miedo o algo que te está aportando amor? ¿No? Yo creo que antiguamente todo el mundo era así. Los celtas, por ejemplo, los nórdicos vikingos, los Vedas en la India, toda Latinoamérica, los indios de América, Estados Unidos, todos estaban conectados con la naturaleza antiguamente, en esa edad de oro. Y por cierto, aquí me pone que en 10 segundos se corta el directo. Pues nada, justo. Venga, mucha fuerza para